La charla se llama El superpoder de saber ciencia porque yo tengo ese superpoder. Lo llamo superpoder porque cuando no solamente saber ciencia, en realidad debería haber titulado esta charla El superpoder de saber cosas. Porque realmente cuando sabes muchas cosas de lo que sea de ciencia o sea de cualquier ámbito, lo primero, bueno, te ofrece ese superpoder, sirve para varias cosas. La primera de ellas es que contribuye a la libertad. Cuantas más cosas sabes, más libre eres. Principalmente porque puedes tomar elecciones fundamentadas en criterios. Por ejemplo, en cosas que tienen que ver con la ciencia, el saber elegir, por ejemplo, entre diferentes alimentos o entre diferentes cosméticos y que a lo mejor, bueno, sí, la publicidad funciona, pero saber cuándo esta es pues demasiado exagerada o está fundamentada en criterios científicos, ¿no? En evidencia científica. Y entonces, pues por eso eres más libre, porque cuando sabes cosas sabes diferenciar cuando algo es cierto y cuando no. Ahora mismo, por ejemplo, que, bueno, ahora y siempre, ¿no? Nos bombardea la información, ahora más sobre ciencia que de costumbre, pues poder diferenciar la información falsa o la información sesgada, ¿no? O partidista o que nos intenta convencer de algo de la información veraz. Y esto lo conseguimos gracias a saber cosas. Saber ciencia sí que me permite, pues eso, leer en un medio de comunicación algo, escuchar a alguien por la radio y saber si lo que me está contando es cierto. O si me está intentando manipular, o si lo que está diciendo es incorrecto, pues porque no sabe de lo que habla. De hecho, por ejemplo, cuando sabes mucho de algo, te das cuenta de, ostras, a veces en los medios se cuentan algunas cosas que no son del todo correctas. Yo lo sé claramente en ciencia, porque es a lo que me dedico, pero por ejemplo pienso, ¿y será lo mismo cuando escucho, por ejemplo, noticias de economía? Yo de economía no sé nada, ¿no? Por ejemplo. Claro, no sé diferenciar cuando una información está bien y de una que está mal, porque no sé lo suficiente sobre ese tema. Sobre ciencia sí, por eso me da ese superpoder de ser libre el saber cosas, porque sé diferenciar la información de la desinformación. Este superpoder de saber ciencia o de saber cosas también, bueno, en el caso de la ciencia sobre todo, te puede salvar la vida. Lo estamos viendo ahora, ¿no? Voy a utilizar la actualidad científica, es decir, todo lo que hemos sabido de la pandemia para ir hablando sobre cómo funciona la ciencia y cómo la ciencia está en absolutamente todas las cosas. O sea, la química es fundamental, la biología, la farmacia, absolutamente todo es fundamental. Y nos puede salvar la vida no solo en algo así como tan grandilocuente como esta pandemia, sino en cosas más de todos los días, ¿no? Pues, por ejemplo, saber cómo se propaga un fuego y que te pueda salvar en tu casa en un incendio, porque sabes que si empieza un fuego en una habitación, lo peor que puedes hacer es abrir una ventana, que va a lo mejor en contra de la intuición, por poneros un ejemplo. O cosas más del día a día. Pues no te pongas a mezclar lejía con amoníaco porque la vas a liar y el gas que se va a generar es tóxico y te puedes morir por intentar limpiar algo correctamente. No puedes mezclar productos de limpieza. Pues estas cosas que son de todos los días, saberlas nos permite hacer mejor las cosas. Incluso, pues, elegir una alimentación más saludable, por ejemplo, en ese sentido te puede salvar la vida saber de ciencia. Y a esto contribuye realmente el. Por eso digo que es un superpoder. Pero aparte de esto, de contribuir a la libertad, de salvarte la vida de vez en cuando, para mí, este superpoder de saber ciencia, lo más importante de este superpoder es que me permite disfrutar más de las cosas. Esto pasa con la ciencia y pasa con todo, ¿eh? Cuando sabes mucho sobre algo, lo aprecias más porque lo ves con profundidad. Seguro que os pasa con cualquier cosa de la que sabéis, ¿no? Si a alguno de vosotros pues, le apasiona el fútbol, por ejemplo, pues como te apasiona, lo disfrutas muchísimo más que otra persona que sabe poquito del tema. Porque tú ves cosas que los demás no ven, ¿no? Ves una jugada, ves una estrategia que tú sabes apreciar y disfrutar y que los demás se están perdiendo. Pues con la ciencia pasa lo mismo. Yo soy química, soy especialista en ciencia de materiales. Entonces, por ejemplo, cuando veo un material, eh, lo veo como más allá, ¿no? Es como si saber de química hiciese que mi superpoder fuese como tener rayos X en los ojos, porque soy capaz de saber de qué están hechas las cosas. Yo no solamente, pues eso, veo una piedra y sé de qué está compuesta,
o puedo tener una intuición bastante real de qué está. Que son los materiales que se utilizan en el arte, y además en el arte en concreto, en el arte contemporáneo, es decir, en el arte actual, porque se utilizan un montón de cosas. O sea, pues cómo se fabrica o qué mensaje esconde una escultura de bronce o una pintura que está hecha con acrílico en lugar de con óleo, porque se utiliza el hormigón en arte o el acero. Y, y hay un montón de significados en esas obras de arte. Empecé por ahí y al final acabé estudiando materiales de todo tipo y que me han permitido, todo este aprendizaje, pues me ha permitido entender todo lo que sucede y sobre todo lo que sucede en la actualidad, que ahora mismo es tan importante. Entonces, a lo largo de este ratito que voy a estar con vosotros, voy a utilizar la actualidad científica para que veáis qué importante es cualquier disciplina científica para entender lo que nos rodea y sobre todo para entender pues, por qué se toman determinadas decisiones y para entender cómo evoluciona la ciencia. Hay una cosa bueno, que lleva pasando a lo largo de toda esta pandemia y que a veces cuesta más entender, que es cómo cambian las cosas, ¿no? Parece que cambian rápido. Antes nos decían que teníamos por ejemplo, al principio de todo, que no hacía falta usar mascarillas y luego que sí, y nos sorprenden ese tipo de cosas. Algunas personas, ¿no? Que a lo mejor no tienen conocimiento científico. Y es simplemente porque cada vez sabemos más cosas y cuantas más cosas sabemos, mejor nos podemos adaptar a lo que sucede y mejor nos podemos proteger. Por ejemplo, al principio de todo esto, seguro que os acordáis de esa obsesión por limpiarlo absolutamente todo, porque creíamos que la vía de contagio principal, todos los indicios indicaban que una vía de contagio principal era el tacto, tocar cosas, te podrías contagiar. No es algo que se haya descartado porque claro que puede suceder, pero ahora sabemos que no es la vía principal de contagio. Afortunadamente lo sabemos porque se ha ido trabajando, se ha ido recopilando información y ahora sabemos más cosas, así que las decisiones que tomamos hoy son mejores que las que tomamos hace un año y las que tomaremos dentro de 2 serán mejores que las que tomamos ahora, porque sabemos más cosas. En ciencia estamos muy acostumbrados al cambio, es lo normal, ¿no? O sea, se publica, o sea, te haces un descubrimiento científico y crees que es perfecto, perfecto, y dentro de unos años llega otro científico y descubre, no, aquí hay un matiz, esto no encaja perfectamente. Y lo asumimos con naturalidad. Así es como funciona la ciencia, así es como debería funcionar todo, ¿no? Si alguien te señala que en algo estabas pues equivocado o no era del todo cierto, pues asumir con naturalidad. ¿Tienes pruebas que lo demuestran? ¿Son mejores que las mías? Pues las asumimos
como ciertas. Y así va funcionando todo, con naturalidad. Pero claro, todo esto, claro, nos damos cuenta ahora de la falta que hace compartirlo, ¿no? Enseñarlo desde las clases, desde donde estáis. Prestad mucha atención a vuestros profesores cuando os hablen, por ejemplo, de qué es el método científico. Es importantísimo, porque es entender cómo funciona la ciencia y esa es la base de absolutamente todo. Cuando empezó todo esto de la pandemia, claro, uno de los problemas a los que nos enfrentamos, los que nos dedicamos a la comunicación, es que tenemos, desgraciadamente, un nivel de cultura científica muy bajo, de cultura bajo en general. Digo muy bajo en comparación con, pues eso, con el nivel que se exige, por ejemplo, en los centros educativos, ¿no? Que tenéis profesores con muchísima formación, que saben muchísimas cosas y que a veces, pues por determinados motivos, a veces son causas más impedimentos pues, sociales, impedimentos económicos, el no tener las horas suficientes de clase o toda la tecnología que hace falta o todos los medios que hacen falta para que esa cultura llegue a todos por igual. Y entonces nos encontramos luego con que, con que cosas que consideramos que todo el mundo debería saber sobre ciencia y sobre cualquier disciplina, pues, pues no se saben. De hecho, sobre estas cosas se miden, ¿eh? Se hacen encuestas para medir el nivel cultural de la gente, en ciencia, por ejemplo. Y os doy un dato, y es que la mitad de la población española contestaría que no sabe lo suficiente de ciencia o que no entiende las noticias de ciencia que lee tal y como cree que debería entenderlas. Estamos hablando de la mitad de la población, más de la mitad de la población. En esas encuestas, revisando esas encuestas, porque para dedicarnos, los que nos dedicamos a la comunicación científica, tenemos que tener muy bien ajustada la vara de medir, es decir, saber qué es lo que sabe la gente para responder a esa demanda, ¿no? De qué es lo que tengo que explicar, porque no se sabe con la profundidad que se debería, o ni siquiera de forma superficial. Y, por ejemplo, cuando empezó todo esto de la pandemia, una cosa que no se sabía era la diferencia entre un virus y una bacteria. Por ejemplo, recuerdo al principio que había muchas personas que decían, a ver, si te infectas con este coronavirus, pues que te den antibióticos y te curas, ¿no? Lo mismo que se decía de la gripe. Cogí gripe, pues dame un antibiótico. Los antibióticos no funcionan contra los virus, solo contra las bacterias. La gripe la causan virus, la COVID también la causan virus. ¿Cuál es una de las diferencias fundamentales entre un virus y una bacteria? Pues resulta que los virus no tenemos nada claro los científicos si llamarlos seres vivos o no. Porque para la definición de ser vivo, eh, eso tiene que reproducirse, alimentarse, tiene que cumplir una serie de condiciones. Tiene que ser autosuficiente, pues eso, para reproducirse, alimentarse y demás. Las bacterias lo son, es decir, si tú tienes una bacteria, un grupito de bacterias, pues yo qué sé, en el trapo de cocina o en el estropajo, que es donde hay muchísimas bacterias. ¿Por qué hay tantas bacterias? Porque se reproducen solas, o sea, no necesitan nada, ellas unas a otras se van reproduciendo, se van alimentando y van proliferando. Eso lo consiguen hacer las bacterias. Por eso son tan problemáticas. En cambio, los virus no. Los virus son casi partículas inertes. Por eso, desde un punto de vista químico, los químicos podemos aportar mucho con respecto a los virus porque realmente son casi como una mota de polvo. Sí, tiene más complejidad, pero si hay un virus aquí, no hace absolutamente nada. Un virus necesita conquistar a otro ser vivo, servirse de él para poder hacer las funciones propias de un ser vivo. Entonces, por ejemplo, el coronavirus es un virus. Por sí solo no es capaz de reproducirse, ni de proliferar, ni de andar, ni de comer, ni de hacer nada. ¿Qué hace? Cuando entra en nuestro cuerpo, es capaz de entrar en nuestras células y allí dentro es donde utiliza la maquinaria de nuestras células para hacer copias de sí mismo y hacer como si estuviese vivo, las funciones de un ser vivo. Es decir, se sirve de otro para parecer, por así decirlo, que está vivo.
os voy a contar de qué va esto del coronavirus. Tengo aquí, me he hecho un modelo del coronavirus. Esto es muy importante para entender, pues, cómo nos defendemos de él, por qué tenemos que utilizar alcohol para desinfectarnos las manos, o por qué sirve lavarnos las manos con jabón, no solo para el coronavirus, sino casi para cualquier patógeno. Pues este coronavirus, ¿cuáles son las partes de las que está formado? Pues bueno, esto que tiene aquí dentro es material genético. El material genético, que puede ser ARN, ADN, en el caso del coronavirus es ARN, material genético son las instrucciones de cómo es un ser vivo. Nosotros, en nuestras células también tenemos ADN, tenemos material genético. Y es como un libro en el que está escrito nuestro manual de instrucciones, de qué color vas a tener el pelo, cuál es tu altura, de qué color son tus ojos, cuál es el tono de tu voz. Absolutamente todo lo que te describe está escrito en ese material genético, en el que se emplean exclusivamente 4 letras. Así que parece un lenguaje sencillo, pero en realidad nos ha sido muy difícil descifrar a los científicos. Y ahora lo desciframos casi todo. Pues el coronavirus lleva en su interior ARN, material genético, en el que está todas las instrucciones de cómo es, de qué es esto que tiene por fuera, de qué está hecho esto, absolutamente todo. ¿Qué más tiene? Pues tiene una cápsula, esta cápsula que tiene por fuera está hecha de lípidos. Los lípidos son grasas, o sea, igual que el aceite o la grasa que conocéis de la alimentación. Pues está hecho de grasa. Ese material genético está metido en una cápsula que está hecha de grasa. Y luego por fuera, esto que sobresale, estas espículas que sobresalen, son proteínas. Las proteínas, pues por ejemplo, como las que conocéis de la alimentación, ¿no? Como las que conocéis de las proteínas que tiene la clara de huevo, por ejemplo, las proteínas que tiene una carne, pues están hechas esencialmente de lo mismo, son proteínas. ¿Cómo funciona este virus, que lo podemos extrapolar a cualquier otro? Lo llamamos coronavirus, pero realmente tiene un nombre y apellidos, que es el SARS-CoV-2, porque en realidad coronavirus es una familia. Hay muchísimos coronavirus, ya había muchos coronavirus antes y lo sigue habiendo ahora. Son, por ejemplo, virus que nos causan resfriados y estas, bueno, enfermedades menores, hasta que llegó este, que es un poquito más canalla. Este, que es el coronavirus, específicamente el SARS-CoV-2, es capaz de entrar en nuestras células. ¿Cómo entra en nuestras células cuando nos infecta? Pues utiliza estas proteínas. Estas proteínas son como llaves que encajan en las cerraduras de nuestras células, y una vez entran en nuestras células gracias a estas llaves, ¿qué hacen nuestras células? Pues al principio no se dan cuenta de que es un virus o algo que puede ser dañino. Entonces reciben una instrucción de, ha entrado esto. Bueno, pues voy a hacer copias de él, que es lo que hacen las células todo el rato. Entonces, para hacer copias, ¿qué hacen? Voy a coger el manual de instrucciones, lo voy a leer y al leerlo sé fabricar más y más copias de este virus. Al final, hay tantas copias del virus por el cuerpo que eso nos produce una enfermedad, y la enfermedad es la COVID-19. Así que esa es la diferencia entre coronavirus, SARS-CoV-2 y COVID-19. Una cosa es el virus y otra cosa es la enfermedad que nos produce. Cuando nuestro organismo se da cuenta de que está infectado por este coronavirus, manda una respuesta para defenderse. Esto lo hace el sistema inmunitario. Hay diferentes tipos de respuesta. Primero manda una respuesta que es como un poco más inespecífica, que mandaría casi contra cualquier cosa, que serían, pues, por ejemplo, los leucocitos, que seguro que os suena, manda esa respuesta para defenderse. Y luego el sistema inmunitario va fabricando otra respuesta inmunitaria muy específica que se llama anticuerpos. Los anticuerpos son unas sustancias que se acoplan perfectamente a estas proteínas que tiene el virus por fuera. Lo dejan marcado para su destrucción. Así es como funciona nuestro sistema inmunitario, cómo se defiende. ¿Qué ocurre? Que esto es una batalla campal. Leucocitos atacando, los anticuerpos marcando virus, y esta batalla campal que se produce en nuestro cuerpo es la que produce la mayor parte de los síntomas que producen esa enfermedad. ¿Qué más cosas suceden con este virus? Seguro que habéis oído hablar de eso que llamamos variantes. La variante india, la variante británica. ¿Cómo se producen esas variantes de los virus? Resulta que cuando una célula hace copias del virus,
pues no hace copias perfectas. Igual que cuando tú copias un texto y a lo mejor pues en un rato te saltas una coma o metes una falta de ortografía, pues porque no te das cuenta. Pues con las células pasa igual. Cuando hacen copias de virus, cometen errores. Entonces, cogen ese material genético y cuando lo leen y lo copian, porque hacen muchas, muchas copias, entonces cada vez que hacen una copia, cometen algún error. Hacen una copia del material genético, vale, uy, aquí han metido un error. Si meten un error, ya quiere decir que el virus va a ser un poquito diferente. Vuelven a leer este virus y hacen otra copia. Al hacer otra copia, a lo mejor aparece un error aquí, los he marcado en amarillo. Otro error, ya estamos acumulando muchos errores. Llega un momento en el que alguna de esas copias tiene muchísimos errores. Y todos esos errores influyen en que el virus sea un poquito diferente. Cuando es un poquito diferente, que ya se comporta un poco distinto al original, lo llamamos variante. Y cuando empieza a ser una variante un problema y entonces le ponemos nombre, ¿no? Variante británica, variante india, variante sudafricana. Cuando se convierte en una variante mayoritaria, porque resulta, en biología, sabéis que el mejor adaptado es el que sobrevive. Pues en el caso de los virus, si alguno de esos errores le supone algún tipo de ventaja adaptativa, pues por ejemplo, que se contagia más fácil, pues claro, si es el que más se contagia, es el que más va a aparecer en el resto de las personas. Para el virus es ventajoso, por ejemplo, ser más contagioso. No es ventajoso, por ejemplo, que sea más letal, porque claro, si tú entras en el cuerpo de alguien y lo matas, pues ahí ya no puedes sobrevivir. Entonces no es algo que sea muy adaptativo para un virus, pero sí, por ejemplo, que sea muy contagioso. Entonces es como que se hace con el control. Entonces, teníamos a lo mejor un coronavirus de este tipo, que es la variante que hay pues por todas partes, y haciendo tantas copias, contagiando a tanta gente, cometiendo todos esos errores. Por cierto, cometer errores en las copias se llama mutar, son mutaciones, pues salen estas variantes o virus mutantes que se parecen un poco, pero son sensiblemente diferentes. Y a lo mejor alguna de esas variantes o mutantes tienen unas espículas un poco distintas, a lo mejor se adaptan mejor a las cerraduras. Estas llaves se adaptan mejor a las cerraduras que hay en nuestras células y por tanto el virus es un poco más contagioso, por ejemplo. Son muy parecidos, son variantes, pero claro, unos tienen alguna ventaja adaptativa con respecto a otros. Pues esa es una variante. Esa es la definición de las variantes. El tema, por ejemplo, que ahora a mí una cosa que me llama mucho la atención es que ahora hablamos en los medios de comunicación de cosas muy técnicas como, por ejemplo, los test. No me imaginé nunca que estaría hablando en prime time en televisión de qué es una PCR. ¿Qué es una PCR? Lo contaréis los que vayáis por biología, por ejemplo, que cogéis asignatura en bachillerato, os explicarán qué es una PCR. Es decir, todas las personas que pasen por bachillerato y cursen ciencia saben lo que es, o deberían saber lo que es. Pues resulta que todos esos test, que a veces es un poco lío, que mide cada uno de ellos, pues tiene que ver con cómo es el virus. Por ejemplo, ¿qué es una PCR? Pues una PCR es una técnica que nos permite medir exactamente esto, el material genético. Cuando te toman una muestra, que cogen una muestra con hisopo nasofaríngeo, te meten un palito por la nariz, es porque ahí hay normalmente mucha cantidad de virus y lo que detecta esa técnica de PCR es el material genético. Claro, el material genético es muy específico de cada uno. No es el mismo el material genético de un virus que mi material genético o que el material genético de una mosca o el material genético de un tomate. Son muy diferentes, por eso son organismos tan diferentes entre sí. Entonces, una PCR detecta exactamente qué es lo que hay aquí escrito. Entonces, te puede decir que si hay material genético, que este virus está en tu interior. Si da positivo una PCR es que tienes este material genético en tu cuerpo. Eso es lo que mide la PCR, el material genético de este virus o lo que quieras medir. En este caso, de este virus, las PCRs que se hacen ahora. ¿Qué es un test de anticuerpos? Pues mide esos anticuerpos que produce nuestro organismo para defenderse del coronavirus. Si un test de anticuerpos da positivo, quiere decir que tu sistema inmunitario se
se ha defendido en algún momento de ese coronavirus. Entonces nos puede dar información sobre si has pasado esa infección, por ejemplo. Hay otro test que se llaman los test de anticuerpos, los test de antígenos. Anticuerpos era esto. Los antígenos son esto que el virus tiene por fuera, también le llamamos a una parte, le llamamos antígenos. Entonces, un test de antígenos, si es capaz de detectar esta parte, también te dice si en tu cuerpo hay virus y si eres muy contagioso. Si un test de antígenos da positivo, quiere decir, oh, cuidado, que tiene muchos de estos virus, porque soy capaz de detectar esta parte en concreto del virus que se llaman antígenos. Son las llavecitas con las que entran a nuestras células. Entonces, cada test mide una cosa diferente y nos da una información distinta. Conocer esto, pues es saber ciencia. Si sabes ciencia, sabes perfectamente para qué sirve cada test y qué información te da. Entonces tienes esa ventaja, ¿no? Mucha gente pues tiene ese lío de ¿qué test me hago? ¿Para qué sirve? Pues sirve para estas cosas. Y a veces es saber la diferencia entre qué es un anticuerpo, qué es un antígeno, qué es el material genético. Nos sirve para entender todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Más cosas que podemos aprender o entender gracias a la ciencia. ¿Sabéis cómo funciona una vacuna? Porque claro, aquí parece que se pueden conseguir vacunas muy rápido, ¿no? Es una de las dudas que han surgido de cómo puede ser que en un año tengamos una vacuna. Y bueno, depende del tipo de vacuna y depende del tipo de virus, puede ser relativamente sencillo tener una vacuna rápido. Por ejemplo, de la gripe, cada año tenemos una nueva vacuna porque la gripe, cada año hay variantes diferentes de la gripe, tan diferentes, que de hecho las llamamos cepas, son tan diferentes que tenemos que hacer cada año nuevas y nuevas vacunas. Y de un año para otro tenemos vacunas nuevas frente a esas variantes o cepas más abundantes. Así que sí, se puede. Y se puede hacer tan rápido porque hay muchísimas personas investigando ciencia. Entonces, cosas que a lo mejor hace un siglo habrían sido impensables porque no sabíamos lo suficiente, ahora las podemos hacer muy bien y bastante rápido, porque cada vez sabemos más cosas. Ya os digo, es porque sabemos más cosas y porque este virus se presta a hacer vacunas con más facilidad. Hay otros virus que son un quebradero de cabeza para los científicos. Por ejemplo, el virus del VIH, el que causa el SIDA, es muy complicado hacer una vacuna para ese virus porque prácticamente se esconde del sistema inmunitario. Es muy difícil, pero por cómo es ese virus. Es decir, no quiere decir que no haya mucha gente investigando sobre eso. Claro que la hay, pero es mucho más difícil y tardaremos mucho más tiempo en tener una vacuna para ese virus. Os cuento cómo funciona una vacuna. Pues tiene que ver con emular, con hacer algo parecido a lo que hace el virus cuando nos infecta. Porque claro, realmente lo que pone en alerta a nuestro sistema inmunitario para que aprenda a defenderse del virus, en realidad son estas llaves que tiene por aquí. Porque las llaves son las que luego se acoplan a los anticuerpos y son las que dicen, soy algo raro, células, soy algo raro, venid y atacadme, vamos a pelear. Realmente es esto. Entonces, ¿os imagináis que pudiésemos coger exclusivamente esa parte del virus, meterla en nuestras células y que hiciesen como entrenadores del sistema inmunitario? Claro, en teoría esto está guay. Puedo coger esto, meto los entrenadores, entran en nuestras células y ya despiertan y entrenan al sistema inmunitario. Y esto al final son proteínas. Es decir, no pueden hacer nada. Entran, entrenan y ya está. No nos pueden infectar. ¿Cuál es el problema? Que son simples proteínas. Yo no puedo coger las proteínas que tiene el coronavirus y meterlas en mi cuerpo y que ellas sepan a dónde tienen que ir y qué tienen que hacer. Porque si no, a ver, si yo esto cojo y me como estas proteínas, pues la digiero igual que digiero un huevo o igual que digiero un filete de ternera, pues exactamente igual. No saben que tienen que entrar en las células y qué hacer. Entonces tenemos que hacer que vayan a una parte muy concreta, que sepan entrar en nuestras células, que no sea esto y ya está. Entonces, ¿cómo hacemos que esto llegue a la parte de dentro de nuestras células? Pues eso es lo que hacemos con las vacunas.
idear sistemas para llevar esto al interior de las células. ¿Cómo lo hacemos? Pues copiamos un poco lo que hacen los virus. Primero, cogemos una cápsula de otro virus o una cápsula que fabricamos de forma sintética y que sabemos que son cápsulas que son capaces de entrar en nuestras células. Solo es la cápsula de grasa, pero sabe entrar en nuestras células. Pues diseñamos algo como esto y ¿qué metemos en su interior? Pues algo que nuestras células sepan leer. Pues lo que hacemos es coger del coronavirus, cogemos justo un trocito del material genético, un trozo solamente, un trozo en el que está escrito cómo fabricar las proteínas. O sea, aquí solamente están las instrucciones de esta parte concreta del virus, no de todo lo demás, solo de esto. Cogemos esas instrucciones, las metemos en esta cápsula, que es como un vehículo que sabe entrar en nuestras células, y una vez dentro de nuestras células, las células dicen, voy a leer aquí la información. Leen la información y la única instrucción que está ahí escrita es ponerse a fabricar esto. Entonces, así hacemos que nuestras células fabriquen justo a los entrenadores del sistema inmunitario. Así es como funcionan las vacunas que tenemos aprobadas en Europa, por ejemplo, que os sonarán la vacuna de Pfizer, la vacuna de Moderna. Esas son vacunas que cogen una cápsula de un virus, meten el ARN de ese virus en el interior y ya así nuestras células saben fabricar exactamente esos entrenadores. Hay otras vacunas que son un poco distintas, por ejemplo, conocéis la vacuna de AstraZeneca, la de Janssen, que las tenemos en Europa, y en vez de coger una cápsula normal, que es solamente una cápsula sintética hecha en el laboratorio, pues cogen una cápsula de un virus atolondrado. Es en realidad lo que hacen. Cogen una cápsula de un virus que tiene unas llaves que entran en nuestras células, pero cogen un virus que sabemos que sabe entrar en nuestras células. Y en el interior de ese virus es donde se coloca el material genético con las instrucciones que nosotros queremos, ¿vale? Material genético. Y también, pues nuestras células saben leerlo. Entonces, en realidad, la diferencia más importante entre un tipo de vacunas y otras, de las que tenemos, es cómo es esa cápsula, ¿no? El material genético lo llevan dentro y si esa cápsula es sintética y dentro llevan ARN, o si esa cápsula es pues la de otro virus que no es capaz de replicarse en nuestro cuerpo, pues porque a lo mejor afecta a otras especies, pero no a los seres humanos. Y entonces nos servimos de ellas simplemente para utilizarlas como vehículos, para entrar en nuestras células. Pues así es como funcionan todas estas vacunas. Sabiendo cómo es el virus, podemos entender, por ejemplo, por qué nos tenemos que lavar las manos o que limpiar con alcohol, por ejemplo, con soluciones alcohólicas con las que nos lavamos las manos. Es algo que hemos aprendido con esta pandemia, pero ha venido para quedarse, porque sabemos que nos protege con respecto a otros patógenos. Por ejemplo, este año prácticamente no ha habido gripe. Pues ¿por qué? Pues porque vamos con mascarilla, porque respetamos mucho esas medidas de higiene que deberíamos haber respetado siempre. ¿Por qué funciona, por ejemplo, el alcohol? ¿Por qué el alcohol es capaz de inactivar al coronavirus? Pues porque el alcohol ataca a las proteínas, es capaz de desnaturalizarlas, se llama desnaturalizar. Que vosotros desnaturalizáis muchísimas veces. Por ejemplo, ¿cuándo desnaturalizamos proteínas? Pues cuando freímos un huevo. Cuando fríes un huevo, la clara, que es así transparente, cuando fríes un huevo, la clara es transparente y cuando lo echas en la sartén, por acción del calor, esa clara transparente se pone de color blanco. ¿Eso qué quiere decir? Que las proteínas han cambiado de forma, entonces interactúan con la luz de diferente manera y pasan de verse transparentes a verse de color blanco. Ese cambio de forma de las proteínas lo llamamos desnaturalizar. Pasa cuando te haces un filete a la plancha también. Tienes esas proteínas, lo pones a la plancha y pasa de estar rojo a estar de color marrón. Principalmente porque cambian de forma las proteínas y eso hace que cambien de color. Pues eso lo podemos ver con el alcohol. El alcohol es una sustancia que es capaz de cambiar de forma, de desnaturalizar las proteínas, como también hace el calor, pero con el alcohol lo podemos hacer.
Tengo aquí, voy a abrir este huevo que tengo por aquí y a quedarme solamente con la clara. Vale, aquí está. Vale. Tengo aquí la clara de un huevo. Si yo esto lo echo en una sartén, me lo cargo, porque lo cambio de forma. ¿Qué ocurre si yo le echo alcohol? Pues vamos a verlo. Vamos a ver la demostración. Tengo aquí alcohol. Con alcohol de poca graduación también funciona. Si yo echo alcohol en una clara de huevo, ¿veis el cambio de color? Se va poniendo blanco. No solo blanco, a ver si se puede ver con una cuchara, sino que se pone como si hubiese frito el huevo. Está así como una clara cuando fríes el huevo, pues exactamente igual. Porque el alcohol también es capaz de desnaturalizar las proteínas, de cambiarlas de forma. Por eso, el virus no puede infectarnos si nosotros nos hemos limpiado las manos, desinfectado las manos con alcohol, porque esto le pasa a esas proteínas del virus. Si cambian de forma estas llaves, ya no se adaptan a las cerraduras de nuestras células y no pueden entrar. Por eso nos limpiamos las manos con alcohol, porque cambiamos de forma a las llaves que usan el virus para entrar. ¿Por qué, por ejemplo, para este virus, para bacterias y demás, se nos dice, si no tienes alcohol, lávate las manos con agua y jabón? ¿Por qué? Bueno, hay una cosa que os voy a decir, me la decía siempre mi abuelo. El agua no limpia, lo que limpia es el jabón. Este típico gesto que hacemos muchas veces de llego a casa, me echo un agua en las manos y fuera. Eso no sirve para nada. El agua no limpia, limpia el jabón. ¿Por qué? Si yo, por ejemplo, tengo, voy a coger un poquito de agua. Vale, voy a coger suciedad primero. Suciedad voy a usar aceite, ¿vale? Pues tenemos las manos un poquito manchadas de grasas, la propia grasa de nuestras manos. Si yo cojo un poco de esa suciedad y solamente la quiero lavar con agua, voy a coger un poquito de agua. Esto no se mezcla, el agua con el aceite, sabéis que no se mezcla. El aceite se queda flotando encima del agua. Entonces, si yo intento lavarme las manos solo con agua, va a pasar esto. Como el agua no se mezcla con el aceite, no es capaz de arrastrarlo. Se queda igualmente pegado, la mayor parte se queda pegado y se queda aquí. Por eso, cuando nosotros nos lavamos las manos o fregamos los cacharros, utilizamos algún detergente. El jabón es un detergente. ¿Por qué? Porque el jabón lo que hace, o cualquier detergente, lo que hace es que sustancias que no se pueden mezclar, de repente se puedan mezclar. Lo que hace es, se llaman, esos detergentes también se les llama tensioactivos, porque hay una cosa que tienen todos los líquidos que se llama tensión superficial. ¿Sabéis los típicos insectos que son capaces de caminar sobre el agua? Porque parece que el agua tiene como piel. Pues es porque tiene tensión superficial. Es como esa piel que recubre cualquier líquido. Lo vemos, por ejemplo, cuando cae una gota de agua que mantiene cierta forma esférica o casi esférica, porque tiene como una piel por el exterior. A esto se le llama tensión superficial. Si hacemos que esa tensión superficial sea muchísimo más baja, el agua mojaría más o sería mucho más fácil que se mezclase con otras cosas. Pues las cosas, pues los detergentes, los jabones, tienen tensioactivos que lo que hacen es bajar la tensión superficial y hace que sea que se puedan mezclar con más facilidad unas cosas con otras, porque es como si eliminásemos esa piel que tienen por fuera, rebajamos esa tensión superficial. Entonces, yo si tengo esta mezcla, por mucho que yo me ponga a agitar el agua con aceite, esto no se mezcla jamás. Puedo hacer que las burbujas sean más pequeñitas, pero no lo voy a ver mezclado. En cambio, esto deberíais probarlo. Todas estas demostraciones que estoy haciendo luego las podéis reproducir en clase. Ya veis que he escogido cosas muy de andar por casa para que en cualquier centro las podáis reproducir sin problema. Si yo echo jabón, esto es jabón, y me pongo a revolver, pues como cuando nos lavamos las manos y demás, si yo aquí agito, 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 llega un momento en el que esta mezcla que no se podía hacer, se puede hacer. Lo que estoy haciendo realmente es una emulsión, pues como cuando hacemos mayonesa, que mezclamos cosas que no mezclan, pero las conseguimos emulsionar, bueno, gracias a una sustancia que tiene el huevo, en el caso de la mayonesa.
Pero en este caso, nosotros podemos hacer una mezcla bastante homogénea gracias a que hemos introducido jabón, que es ese tense activo que permite que cosas que no se mezclan, se mezclen. Por eso nos tenemos que lavar las manos con jabón, lavamos los cacharros de comer con jabón, y en el caso de virus y bacterias y demás, también tienen grasa, porque esta capa es de grasa. Por eso tenemos que lavarnos las manos con jabón, porque al usar el jabón, este virus que no se mezclaba con el agua, ya se puede mezclar y entonces el agua es capaz de arrastrarlo, lo disuelve y lo arrastra. Por eso es tan importante y por eso funciona lavarnos las manos con agua y jabón y todas las cosas con agua y jabón. Más cosas que os puedo contar que también tienen que ver con este tema de los tensioactivos y que tienen que ver con la cosa que más me gusta en el mundo, que es la ciencia de materiales. Y para hablar de ciencia de materiales, con respecto a la actualidad, uno de los materiales que más quebraderos de cabeza y más dudas han suscitado son los materiales de las mascarillas. ¿Cómo funcionan las mascarillas y por qué? Pues gracias a los materiales de los que están hechas estas mascarillas. Resulta que cualquier mascarilla, sea esta que es la quirúrgica, sea estas un poco más fuertes que son las FFP2, están hechas de un material, a lo mejor pensáis que es pues como papel, ¿no? O como tela, pues no es ninguna de las dos cosas. No es papel porque no está hecho de celulosa, no es una tela porque no está hecho de algodón, ninguno de esos materiales servirían. ¿Por qué? Porque una de las cosas más importantes de los materiales para que consiga pasar el aire, pero no pasen esas partículas de virus, bacterias, gotitas de saliva, por ejemplo, es, primero, el tamaño de los poros que conseguimos con ese material, que sean muy, muy, muy pequeñitos. Y otra cosa es lo que llamamos inercia química. La inercia química viene a ser, pues, cuál es la afinidad de ese material para retener líquidos, para retener virus que viajan en líquidos, ¿no? En esos aerosoles y gotas. Es esa inercia química. Pues resulta que todas estas mascarillas están fabricadas con polímeros. Polímeros es la palabra así más técnica que utilizamos los químicos para referirnos a los plásticos. Son de plástico, pero es un plástico que está hecho de fibras. Son como fibras muy pequeñitas, como hilitos muy pequeños de plástico, todos muy unidos entre sí y prensados. Diferentes tipos de plástico, pero todos hechos en forma de fibras y prensados muy prensados entre sí. Esto nos permite conseguir dos cosas. Primero, que están tan prensados y tan pegados unos a otros que el tamaño de los poros que genera no se ven, son muy pequeños. Esto es importante porque, por ejemplo, en cualquier mascarilla de este tipo, los poros, los agujeros que se generan son más pequeños que una micra. Es decir, si coges 1 milímetro y lo divides en 1000 partes pequeñitas, pues así, de ese tamaño tan minúsculo, son los agujeros que hay en una mascarilla. No los ves ni de broma. Tú si coges una tela de algodón, pues hasta si te acercas bien o si lo ves así con respecto a la luz, eres capaz de ver los agujeros. Si ves los agujeros, es que por ahí pasan cosas sin ningún problema. Piensa, por ejemplo, que los típicos aerosoles que expulsamos al hablar, ¿no? O las gotas ya son un poco más visibles, con lo cual no pasan, pero por ejemplo los aerosoles pues tienen una medida entre 5, 100 micras, entonces son un poco más grandes que los poros, los agujeros de este material. Por eso los retienen. En esos aerosoles al fin, es donde viaja ese coronavirus, con lo cual sabemos que por tamaño no es capaz de pasar. Pero también hay otra cosa, que es lo que os decía, que se llama inercia química. Resulta que esto hace como una especie de atracción electrostática, ¿no? ¿Sabéis cuando algo está cargado electrostáticamente y parece que se nos pegan las cosas pues al pelo, ¿no? Cuando lo tienes eléctrico y que se te pega el peine y se te pega todo. Pues eso es un tipo de inercia que se consigue también con estas mascarillas. Tienen esa atracción electrostática hacia pues, partículas de líquido, virus, etcétera, con lo cual funcionan así. Además, hay otra cosa. Las mascarillas sabéis que tienen
parte de fuera y parte de dentro. Y no es porque sí. Resulta que la parte de fuera, que normalmente es la de color azul o la que tiene el pliegue así hacia abajo de acordeón, es la parte de fuera. Resulta que tiene un tratamiento, normalmente con sustancias que repelen el agua. Prácticamente no se nota, pero tienen ese tratamiento que repele el agua, que se puede conseguir con ceras o con siliconas que repelen el agua. Eso está guay, porque así si una persona nos pudiese contagiar, pues esto hace como de paraguas, pero de verdad, porque es hidrófobo, repele al agua. Y en cambio la parte de dentro se humedece con más facilidad, es absorbente, no tiene ese tratamiento, por eso retiene nuestra propia saliva, nuestros propios aerosoles, los retiene mejor y así no contagiamos al resto. Sabiendo cómo es esto y ya entendiendo de qué significa esto de la tensión superficial, por ejemplo, uno de los bulos de desinformación que más circularon es el tema de ¿puedo reutilizar las mascarillas una y otra vez? ¿Las puedo lavar? Las que no son lavables, esta y esta no se pueden lavar. ¿Puedo hacer que usarlas una y otra vez? Por ejemplo, bueno, y si la uso, pues esta se puede usar 4 horas y estas 8. Y si la uso 4 horas, pero luego la dejo ventilando y, bueno, total, ya se le irán yendo los virus y no sé qué. Bueno, eso está mal hecho. Para empezar, porque además de virus, nosotros echamos bacterias que tenemos viviendo en nuestra piel, que las tenemos que tener porque son beneficiosas. Pero claro, si acaban en una mascarilla, aquí como sabemos, las bacterias empiezan a crecer y a proliferar. Con lo cual, si yo dejo una mascarilla al aire durante 3 días, aquí crecen bacterias como crecerían en un trapo de cocina que no he limpiado y que está ahí. Y luego van a la cara. Y luego nos aparecen problemas de acné, de dermatitis, etc. O sea que esas cosas no se pueden hacer. ¿Por qué no se pueden rociar con alcohol ni con jabón? Pues lo vamos a ver con una demostración. Para eso necesitamos un vaso. Voy a colocar aquí la mascarilla. La mascarilla, por lo que os dije, es capaz de retener el agua. Primero porque se sirve de la tensión superficial del agua y por eso es capaz de retenerla. Entonces, si yo tengo una mascarilla así en un vaso y echo agua, voy a coger aquí agua, la mascarilla es capaz, estoy echando agua, la mascarilla es capaz de retener el agua y no se cae, precisamente por el material del que están hechas esas mascarillas. No se cae el agua. Pero ¿qué pasa si yo echo una sustancia que rebaja la tensión superficial del agua, que hace que el agua moje más, ¿no? Es casi como si fuese más fluida, como por ejemplo un jabón. ¿Por qué no puedo echarle jabón a este tipo de mascarillas? Pues vamos a ver lo que pasa. Si yo echo jabón aquí sobre el agua, voy a echar un poco de jabón, mirad qué empieza a suceder. El agua cae, porque el jabón rebaja la tensión superficial del agua y antes se mantenía y gracias a bajar la tensión superficial pasa a través. Si pasa a través, cualquier residuo de jabón que quedase en una mascarilla haría que la mascarilla no funcionase, porque ese líquido que expulsamos, esas gotitas, esos aerosoles, que antes no atravesaban la mascarilla, ahora la podrían atravesar si hay restos de jabón. Y esto que hago con el jabón lo podéis hacer también perfectamente con el alcohol. El alcohol también es una sustancia que consigue rebajar la tensión superficial. Entonces, si hacemos la misma experiencia, cojo aquí otra mascarilla, la pongo en un vaso, añado agua, la mascarilla retiene perfectamente el agua y no se cae, podéis esperar un buen rato que no va a pasar el agua a través. Y yo echo un poco de alcohol, el alcohol tiene menos tensión superficial que el agua y rebaja entonces la tensión superficial del conjunto. Entonces, si yo echo ahora alcohol, el agua que no conseguía atravesar la mascarilla, de repente puede atravesarla, porque el alcohol rebaja la tensión superficial. Espero que se vea que está goteando la mascarilla porque he echado alcohol. Pues esto lo sé y lo sabemos los científicos porque sabemos ciencia. Entonces, a ninguno se nos ocurriría pues echarle alcohol o echarle jabón a una mascarilla porque entendemos lo que pasa. Os lo enseño con una demostración, pero ya teníamos ese conocimiento. A ninguno se nos habría pasado por la cabeza hacer
algo así. Entonces, claro, estas cosas las tenemos que explicar. Otra de las cosas, por ejemplo, que nos ha ayudado mucho el saber de ciencia, es que, por ejemplo, ahora una cosa de las que sabemos es que el coronavirus se contagia por aerosoles, ¿no? Cuando estás en contacto con una persona, los aerosoles que expulsamos al hablar. Claro, los aerosoles son gotitas tan pequeñas que se mantienen en suspensión, flotando en el aire y no se caen las gotas al final. Si hay una gota que a veces se ven, esas gotas hacen así, caen sobre los objetos y no hay tanto problema si estás alejado de la gente. Pero los aerosoles se mantienen flotando. A ver, un aerosol es, por ejemplo, lo que producen muchos desodorantes. Yo cuando he hecho desodorante, por ejemplo, esto se queda flotando, ¿no? Lo puedo hacer incluso, a ver si se ve bien. Si yo estoy en una habitación y hay gente que está respirando, mucha gente respirando, se producen esos aerosoles y se acumulan, ¿no? Voy a utilizar esta bolsa como si fuese una habitación. Si yo aquí introduzco un aerosol, ese aerosol se queda flotando, como veis, se queda como una nube flotando un buen rato. Es como una nube que, claro, si tú estás respirando y luego otra persona pasa a la misma altura que tú, dejaste esa nube y la puede inhalar y se podría contagiar. Pues vemos que eso se produce cuando hay mucha concentración de aerosoles. Pues por eso vosotros en clase estáis con mascarilla para no inhalar los aerosoles de los demás. Seguro que ventiláis muy bien, tenéis las ventanas abiertas la mayor parte del tiempo, siempre que podéis, para ventilar. Y entonces, claro, nosotros no podemos medir cuántos virus hay, pero podemos hacer una medida indirecta. Alguno de vosotros seguramente que en clase tenéis o alguien ha pasado por allí con lo que se llaman medidores de CO2. Claro, es una forma indirecta de medir, porque nosotros cuando respiramos, además de agua, de todas las partículas que emitimos, algo que respiramos es CO2. Cada vez que respiramos, emitimos CO2. Podríamos decir que el CO2 es aire ya respirado. Entonces, si nosotros medimos la cantidad de CO2 que hay en una habitación y hay mucho CO2, sabemos que ahí ha estado mucha gente respirando, que el aire que hay ahí ha sido respirado por otras personas. Entonces nos da la medida de, uy, esta habitación hace falta ventilarla, esta clase hace falta ventilarla, hay mucho CO2, ha respirado mucha gente este aire. Entonces, es una forma indirecta que tenemos de decir si algo está bien ventilado o no. Vas con el medidor de CO2 y dices, ah, pues aquí abrir las ventanas de esta manera o la puerta y la ventana nos sirve para ventilar. Entonces, al final, lo que os decía al principio, saber de ciencia, igual que saber de cualquier otra cosa, es un superpoder. Nos permite ser más libres, es decir, tomar mejores decisiones, nos permite salvar vidas y lo más importante de todo es que nos permite disfrutar más, con mucha más profundidad de todo lo que nos rodea. Muchísimas gracias. Hola. Hola. Tengo una pregunta. Si has dicho que las mascarillas no se pueden lavar porque perderían la fuerza de la mascarilla, ¿las mascarillas que son de tela tampoco se pueden lavar? A ver, voy a aclarar esto. Muy buena pregunta. Muchas gracias. Hay 3 tipos de mascarillas. Las mascarillas quirúrgicas que no se pueden lavar, por lo que acabamos de ver. Las mascarillas FFP2 tampoco se pueden lavar. De hecho, podéis hacer la misma demostración que hice con el vaso y tal. La podéis hacer con estas porque sale exactamente igual. Con cualquiera de las dos. Ninguna de estas se pueden lavar. ¿Qué ocurre? Que hemos conseguido hacer unas mascarillas que sí se pueden lavar. Las que llamamos mascarillas higiénicas. Parecen de tela, pero no son de tela, solo lo parecen. Igual que estas parecen de papel o de algodón y no lo son, solo lo parecen. Esas mascarillas que llamamos higiénicas, esta por ejemplo es una de ellas. Esta mascarilla parece de tela, pero realmente el material de que está hecho también son polímeros, son plásticos, fibras prensadas entre sí. ¿Qué pasa? Que como muchas veces usamos este tipo de materiales también en la ropa, poliésteres y ese tipo, pues decimos, es lo mismo un poliéster que un algodón. Pues no tiene nada que ver. Realmente este tipo de mascarillas son también de fibras de polímeros. ¿Qué pasa? Son un tipo de fibras de polímeros que resisten bastante bien el lavado. Entonces, si tú las lavas como te dice el fabricante, que al final es mételas en la lavadora y punto,
y resisten una cantidad de lavados. Algunas te dicen, esta resiste 5. ¿Y por qué sabemos que 5? Porque lo han medido. Es decir, ha lavado la mascarilla 5 veces y después de 5 veces han medido que es capaz de retener bien ahí las partículas. Algunas resisten 10, algunas 20. Si te dice que resisten 1000 o 100, no te lo creas. Resisten un cierto número porque lo han medido que aguanta ese lavado, pero claro, es un lavado en la lavadora, por ejemplo, o cuando lavamos a mano, aclaramos muy bien, no va a quedar ningún resto de jabón, entonces no va a afectar a la mascarilla, por lo menos en ese número de lavados. Si la lavas 20 veces o 25 veces, se acaba resintiendo y no protege tan bien. Pero son un tipo de mascarillas que creamos precisamente un poco imitando las de este tipo, pero con un material parecido y midiendo, en ciencia hay que medir, y midiendo que protegen. O sea, que parecen de tela, pero no son de tela. Realmente son de polímeros, de fibras de plástico, igual que las demás. Muchas gracias. Gracias a ti. Mi pregunta es que si te chupas la mascarilla, ¿qué pasa? Si te chupas la mascarilla. A ver, no chupes mascarillas. A lo mejor te refieres creo, a cuando ya llevas la mascarilla muy babada porque la llevas usando mucho tiempo. A lo mejor es eso a lo que te refieres. Es decir, cuando la llevas puesta, sí que es verdad que a veces acaba hecha un asco. Cuando la mascarilla está hecha un asco porque ya está húmeda, hay que cambiarla por otra nueva. ¿Por qué? Porque se acaba llenando de tantas cosas que no es capaz ni siquiera de pasar el aire. Mira, te lo voy a explicar con este cachivache que tengo aquí fabricado. Esto es como si fuese una mascarilla vista al microscopio, ¿vale? Que somos capaces de ver esos huecos. Son huecos, si os fijáis, son huecos peludos, igual que lo son con estas fibras, porque tienen esa inercia que retienen hasta partículas que podrían caber, al final no pasan porque son peludas, tienen esa inercia química que las retiene. Claro, si tú estás expulsando esas salivas con virus, con bacterias, ¿qué acaba pasando con esos huecos? Todas esas partículas que tú expulsas acaban llenando todos esos huecos y se quedan ahí retenidos, muchos de ellos. Entonces, claro, se dice que se satura la mascarilla. Tú imagínate que yo esto que estoy haciendo lo hago con absolutamente todos esos huecos de la mascarilla. Llega un momento en el que ahí no puede pasar nada. Entonces, no te protege porque no estás respirando a través de la mascarilla. Entonces, ¿por dónde respiras cuando se satura? Cuando ya queda todo el material lleno de tu saliva, de se moja, de porquería. Pues al final pasa lo siguiente. Si yo esta mascarilla la tengo cargada y está toda saturada por aquí, que no pasa el aire, ¿por dónde va a salir el aire preferentemente? Se me va a colar por aquí, se me va a colar por aquí, por donde puede. Va a afectar a que la mascarilla, en lugar de salir el aire por donde debe, salga por otros sitios, intente salir, porque el aire va a salir de todas formas. Por eso es tan importante cambiar la mascarilla cuando la mascarilla está húmeda o está sucia, porque quiere decir que no está cumpliendo su función. Por eso también hay que cambiarse la mascarilla cada 4 horas, o las que son así cada 8, es decir, cada día deberíamos estrenar mascarilla, llevar una mascarilla limpia, porque si no, iríamos con una así, toda llenísima de cosas y no funcionaría, ¿vale? Por eso hay que cada vez emplear una mascarilla nueva. Mi pregunta es, ¿cuál es la mejor vacuna que hay? Muy buena pregunta y la respuesta es muy fácil. Todas son igual de buenas, absolutamente todas, porque todas han demostrado ser seguras, han demostrado ser eficaces. Entonces, te pongan la vacuna que te pongan la vacuna que pongan a tus profes, a tus padres, a tus amigos, todas les van a proteger. Así que todas las vacunas son buenas. Y cuidado además con este tipo de cosas que leemos, de yo quiero esta, yo quiero la otra, porque nunca preguntamos cuándo es otra vacuna. Por ejemplo, cuando te vacunan del sarampión o te vacunan de la gripe, ¿tú preguntas de qué marca es o cuál es? No, porque sabemos que te protegen. Y hay muchísimas, hay de muchos laboratorios también y con nombres diferentes. Pero no nos preocupamos por ella porque sabemos que todas funcionan. Porque cuando te dan una vacuna o te dan un medicamento, es porque ha pasado un montón de controles sanitarios. En ciencia no paramos de medir todo. Medimos si es segura, medimos cuánto es eficaz, hacemos lo que se llaman ensayos clínicos, es decir, lo medimos en muchísimas personas, miles y miles de personas a ver si funciona. Y cuando lo tenemos muy claro es cuando decimos, vale,
este medicamento, esta vacuna se puede utilizar. Y ya te digo, con otras enfermedades y otras vacunas no nos rompemos la cabeza. Ahora, como hay tanta información, parece que no, esta es mejor, esta es no sé qué. Son todas buenas y todas funcionan. Así que ponga la que te pongan, va a ser una buena noticia. Y quiero saber cómo se mete ese ARN por la vacuna y que sea líquido. Y que luego sea líquido para inyectarlo al cuerpo. Vale, a ver, realmente los virus son muy pequeños. O sea, son tan pequeños que si tú coges virus y los echas en agua no los ves. O sea, quiero decir, en una vacuna hay siempre un líquido que hace como de vehículo, ¿no? Para que esa vacuna pueda entrar en nuestro cuerpo. Estamos hablando de que es algo muy pequeño, o sea, es invisible. O sea, yo puedo tener, mi mano, mi piel, está cargada de virus y bacterias, pero muchísimas. Muchísimas es millones de virus y bacterias tengo en mi piel. Y yo veo la piel y digo, aquí yo no veo a nadie. Pues lo mismo pasa con los virus. Son tan pequeños que tú los puedes tener disueltos en un líquido que sea fácil de manipular y que luego pues, te lo puedan inyectar. O sea que es casi una cuestión de tamaño. En el caso del ARN, ¿cómo sacar el ARN del virus y meterlo en una cápsula y con eso tener una vacuna? Pues resulta que es una cosa muy compleja y te voy a explicar por qué. Porque resulta que el ARN es muy sensible a todo. O sea, casi con mirarlo se destruye. Por eso es tan difícil y ha sido todo un logro científico hacer vacunas con el ARN. Porque claro, es dificilísimo de conservar sin que se rompa, sin que le pase nada. Porque se destruye, ya te digo, con mirarlo. Por eso las vacunas de ARN van a temperaturas bajo cero, para conservarlo muy bien. Y claro, trabajan a esas temperaturas muy bajas para que no le pase nada a ese ARN y poder introducirlo dentro de unas cápsulas. La tecnología que utilizan es tan novedosa que de hecho hay muy poquitos laboratorios que lo sepan hacer. Por eso habrás escuchado a lo mejor, es la vacuna pues eso, lo de ARN mensajero. Y es todo muy novedoso. O sea, se usa para algún fármaco, pero es algo que se ha empezado a utilizar ahora. Y bueno, eso, porque si no me pongo a hablar de patentes. Entonces, es algo como muy complicado de hacer por la complejidad que tiene el ARN. Entonces, eso, la parte más importante es que tienes que tener, pues eso, a científicos formados en cómo trabajar con esto, trabajar a temperaturas bajo cero, o sea, que tiene su complicación. Pero esto, una vez lo tienes, ese ARN cogido e introducido, son por técnicas que prácticamente se hacen solas. Es decir, tú no coges el ARN con unas pinzas. Eso no, porque es muy pequeño. No hay pinzas como para hacer eso. Sino que provocamos que entre, pues porque conocemos los mecanismos para saber introducir unas moléculas, el ARN, dentro de cápsulas. Son estrategias químicas para que estas cosas sucedan casi por sí solas, ¿no? No por arte de magia, pero casi por sí solas. Y es algo, ya te digo, muy complejo, muy novedoso y muy guay. Gracias. Tenemos alguna pregunta en el chat del Colegio San Martín que dice, ¿tendremos que vacunarnos todos los años como contra la gripe? Pues no lo sabemos, pero todo apunta a que seguramente sí. Digo todo apunta porque es con las informaciones que vamos obteniendo a cuentagotas, porque esto es algo nuevo, entonces descubrimos cosas poco a poco. Y lo poco que sabemos es que parece que sí. Porque claro, a ver, las vacunas llevan entre nosotros meses. Entonces solo tenemos resultados de meses. Sabemos que nos protegen muchísimo y durante todo este tiempo parece que se mantiene esa protección, pero habrá que valorar si después de ese tiempo empiezan a proteger un poco menos. O si, por ejemplo, cada año hay variantes suficientemente distintas como para tener que adaptar las vacunas, como pasa con la gripe, ¿no? La gripe, cada año hay variantes mayoritarias un poco diferentes y entonces diseñamos vacunas muy rápido, pero para esas nuevas variantes. Entonces, cualquiera de estos escenarios es posible. O sea, ¿es posible que la vacuna vaya perdiendo eficacia con el tiempo? Sí, es posible. Es posible. Lo estamos analizando ahora. Parece que la eficacia se mantiene durante todo este tiempo, que ya es mucho, a unos niveles muy altos,
pero a lo mejor vamos a observar que empieza a decaer a lo largo de los meses. Entonces, a lo mejor tendremos que reforzar la vacuna con una nueva dosis. Así lo han dicho, por ejemplo, desde los laboratorios Pfizer, que lo han anunciado la semana pasada, que seguramente haya que poner una dosis de refuerzo un año después aproximadamente, porque sí que ven que la eficacia decae un pelín a lo largo del tiempo. Entonces, pues, si hay vacunas para todos, mejor reforzar. Han dado esa información. Así que lo iremos viendo. Y lo iremos viendo con las nuevas variantes. De momento, las vacunas parece que funcionan frente a todas las variantes que hay circulando, para unas mejor que para otras, pero para todas, que es lo importante. Entonces, veremos si nos sale alguna nueva para la que haya que crear alguna vacuna un pelín diferente. Entonces, bueno, nos iremos adaptando a la información. Lo más importante es que el virus deje de circular, y eso lo conseguimos con medidas de protección, por supuesto, y también con las vacunas, porque si estamos vacunados, ya sabemos que contribuimos muchísimo menos a contagiar. El virus no se contagia tan fácilmente entre personas que están vacunadas, o no se contagia, ojalá, ¿no? Pero de momento sabemos que los contagios bajan con la gente vacunada. Cuanto más vacunada esté la gente, pues menos copias del virus va a haber, menos variantes se van a generar, porque no va a empezar a mutar de unos a otros contagiándose, y entonces a lo mejor llega un momento en el que, pues como estamos mayoritariamente vacunados, el virus ya prácticamente no circula. Entonces, pues será algo que iremos aprendiendo sobre la marcha, y así es como funciona la ciencia. Vamos aprendiendo poco a poco y nos adaptamos. Estaba preguntando si estas mascarillas que estoy usando, no sé yo si son buenas protectoras o para protegernos de esas mascarillas estas tengo. Las usa en clase de logopedia, entonces... Gracias. Pues es una pregunta muy buena, porque además llevamos mucho tiempo demandando que este tipo de mascarillas se homologuen. Y homologar quiere decir que se mide que son eficaces, que son tan eficaces como las demás, y que hay un sistema de fabricación que nos garantiza que van a ser seguras. Pues recientemente os digo, hace prácticamente nada, semanas, se han homologado este tipo de mascarillas. Y tienen que ser mascarillas en las que la ventana que tienen aquí, que es transparente, sea un plástico rígido, sin poros ni nada de eso, o sea, completamente rígido, y al final por donde respiras es por el resto de la mascarilla, que está hecha de un material pues similar a esta. Con lo cual, si se adapta bien a la cara, que es muy importante que esté bien ajustada, si se ajusta bien a la cara, pues nos estaría protegiendo, y afortunadamente ya las tenemos homologadas. Y digo afortunadamente porque, bueno, vosotros seguro que conocéis que han surgido inventos de todo tipo, absolutamente disparatados, con mascarillas que parecen transparentes y son un desastre. Por ejemplo, unas mascarillas que tuvieron que retirar hace poco, que estaban hechas con un material que eran como una gasa, ¿no? Era una cosa así, que te la ponías y dices, ah, vale, se me ven los labios. Pero ¿qué ocurre? Que esta gasa, esto es una gasa. O sea, quiero decir, aquí pasa hasta mi pelo a través. O sea, si pasa un pelo, es que pasa el coronavirus, ¿vale? En un pelo caben 1000 coronavirus en fila. O sea, que imagínate si pasan. Entonces, este tipo de materiales se descartaron y se están retirando todas las mascarillas que estaban hechas con este tipo de cosas, porque no protegen. Pero esa que has enseñado tú, como la ventana es rígida, no tiene agujeritos, pues entonces sí que protege, porque en realidad está respirando por alrededor con un material muy parecido a este. Y afortunadamente ya las hay homologadas. Cada uno mide una cosa diferente. Todos están bien, pero nos dan una información distinta. Por ejemplo, si tú te haces un test de anticuerpos, lo que te dice es si tú te has defendido alguna vez del virus, o realmente alguna vez, o casi recientemente del virus. ¿Vale? Entonces nos da una información que puede ser que, esta persona ha pasado la enfermedad hace un tiempo porque tiene anticuerpos en su interior. Nos da esa información, no nos da otra. También nos puede decir, si sea un valor muy, muy alto, pues podría darnos información de si en ese momento está combatiendo justo la enfermedad. Pero bueno, eso ya sería un poco inventar. Solamente nos da esa información. Ha pasado la enfermedad.
La prueba, por ejemplo, de antígenos, la que mide esto que tenemos por fuera, resulta que es una prueba que mide muy bien cuando hay muchos, muchos virus en el cuerpo. Si hay muy poquitos, a lo mejor ni siquiera los llega a detectar. Podría ser, pero si hay muchos, los detecta muy bien. Entonces, si una prueba de antígenos da positivo, quiere decir no solo que esa persona tiene el virus en su interior, sino que además es muy contagiosa. Por eso es tan importante hacer pruebas de antígenos, porque puedes detectar a las personas que más contagian, porque son las que tienen más virus en su interior. Entonces, por eso muchas veces, pues, para hacer un viaje, para ir a trabajar y estar en contacto con otras personas, te sirve hacer un test de antígenos, porque si yo doy negativo quiere decir que no voy a contagiar a los demás, o es complicadísimo, aunque tuviese el virus tendría tan pocos que no voy a contagiar a nadie, pero si me da positivo quiere decir que yo puedo contagiar a mis compañeros, porque tengo muchas copias del virus, porque detecta cuando hay muchos, lo que se llama la carga viral, cuando hay muchas copias del virus. La de la PCR mide este material genético. Es la prueba que, bueno, llevamos utilizando en ciencia muchísimo tiempo, no solo para virus, sino para un montón de cosas. Y es muy, 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 muy sensible. Eso quiere decir que aunque haya una cantidad pequeñísima, la va a detectar. Problema, que si es tan sensible, también puede ser que incluso ya hayamos pasado la enfermedad hace un mes, pero queda algún resto del virus por el cuerpo, aunque esté destrozado, pero queda un resto por ahí, y es tan sensible que lo va a detectar. Entonces, una PCR se utiliza pues muchas veces para incluso detectar niveles muy, muy, muy bajos. ¿Vale? Entonces, lo que os digo, cada una de las pruebas nos da un dato diferente. No hay una mejor que otra. Todo depende de qué es lo que quieras medir y qué necesidad tengas de medir qué quieres medir. A ver, claro, es que la alergia para el ser humano mal. La alergia es para limpiar superficies y ya está. La alergia lleva una sustancia que se llama hipoclorito. Y resulta que es una sustancia que es muy oxidante. Muy oxidante significa que es capaz de quemar cosas, o sea, de romperlas en pedazos. Por eso, por ejemplo, la lejía sirve para inactivar virus, matar bacterias, por supuesto, porque las destroza. Es tan oxidante, oxidante es casi como quemar algo, romperlo de quemarlo. Entonces, claro, hay que tener muchísimo cuidado. Por ejemplo, tenemos que protegernos de que no nos caiga lejía en la piel, en un ojo, porque es tan oxidante que nos causaría quemaduras. Y hay que manipularla con muchísimo cuidado. Por ejemplo, no se puede mezclar con otros productos de limpieza, porque la lejía, por ejemplo, una cosa que pasa, ese hipoclorito es que acaba volatilizándose, es decir, suelta vapores, por eso la lejía huele así como huele. Suelta esos vapores. Si tú, por ejemplo, metes lejía con agua caliente, pues hace que se produzcan más vapores y que además limpie menos, porque los vapores van para el aire en lugar de ir para el suelo o para lo que estés limpiando. Entonces, pues por ejemplo, saber eso, la lejía no se puede poner nunca con agua caliente, porque limpia peor y además la vas a inhalar tú, o sea, que todo mal. Tampoco se puede mezclar con otros productos de limpieza, con esto que huele rico, esto que tal, este que tiene jabón, tampoco se puede mezclar porque es muy fácil que reaccione, es decir, que se transforme en otras sustancias que son tóxicas. Y se producen una serie de vapores que además, por ejemplo, cuando lo mezclamos la lejía con productos de limpieza que tienen amoníaco, otras cosas que se llaman sales cuaternarias de amonio, o sea, cosas que suenan a amonio, amoníaco, pues reaccionan entre sí y producen unos vapores que además no dan miedo, porque huele como a limpio. Hay un olor que, ¡ay, qué bien estoy limpiando! Porque esta sustancia huele como a limpio, como a piscina, es un olor así parecido. De hecho, se producen sustancias parecidas. Huele como a limpio, estoy limpiando muy bien. Y ni estás limpiando porque estás quitándole el poder desinfectante a la lejía y al otro. Y ese olor al final es una sustancia muy tóxica. O sea, ha habido accidentes de gente que ha tenido accidentes que se llega a desmayar, a intoxicar, a
a asfixiarse por inhalar esos vapores que parece que huelen a limpio. Así que mucho cuidado con los productos de limpieza. Por eso, siempre hay que leer las instrucciones y utilizarlo tal cual como dice el fabricante. Siempre, porque el fabricante, hay gente, químicos ahí, que han probado todo este tipo de cosas para que no haya ningún accidente en casa. Así que nada de hacer inventos, ni utilizarlo para algo que el fabricante no diga que es para eso.